Shalom. Hoy vamos a estudiar la última parashá del libro de Bereshit, del libro del Génesis, la parashá de Vayehi. Esta parashá tiene tres partes. La primera trata de los últimos preparativos de Jacob antes de su muerte. La segunda trata de las bendiciones de Jacob a sus hijos antes de morir. Y la tercera habla de la muerte y el entierro de Jacob. En primera parte, como os he dicho, Jacob hace sus preparativos antes de morir. No quiere ser enterrado en Egipto por miedo de convertirse en un ídolo de los egipcios, por haberles ahorrado 5 años de hambruna. Y también por tener su tumba preparada ya en la cueva de la Machpelah, en Hebrón. Según el Midrash, Jacob temía ser convertido en ídolo por los egipcios, que como ya sabemos, adoraban los corderos. Y hay un versículo que compara a Israel, el padre o al pueblo de Israel, con el cordero. O tal vez al contrario, por el gran respeto que le tenían a nuestro padre Israel, el cordero se convirtió en su ídolo. De todos modos, si Jacob hubiera sido enterrado allí, su tumba se hubiera convertido en lugar de peregrinación y culto, y poniendo esto así en grave peligro a la buena reputación de Jacob. Además, como ya hemos dicho, debía ser enterrado en la cueva de la Machpelah, que es el lugar que marca los comienzos, la base del pueblo. Allí están enterrados los padres de la humanidad, Adán y Eva, Adán y Javá, y los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham y Sarai, Yitzhak y Rivka, y también Lea, la mujer de Jacob. Ya está allí enterrada, solo falta él. Bueno, y también falta Rachel. Siendo que su entierro en la tierra prometida está en manos de su hijo, en su condición de virrey, pues debe explicarle a Yosef por qué no ha enterrado a su madre Rachel en la tumba de la Machpelah. Para ello explica las circunstancias de su muerte a mitad de camino como causa del parto del hijo pequeño de Benjamín. El versículo del libro de Jeremías, nos presenta a Rachel llorando por sus hijos que salen en camino de la diáspora, y el Creador la consuela diciendo que su obra será recompensada y regresarán sus hijos a sus fronteras. Jacob cae enfermo y recibe la visita de su hijo el virrey, acompañado de sus 2 hijos, los príncipes de Egipto. Jacob no lo reconoce, según el texto bíblico, a causa de que se está volviendo ciego, pero los comentaristas hablan de otro fenómeno, y es que la visión espiritual de Jacob, al igual de lo que le pasó a su padre Yitzhak, está enfocada de una manera muy diferente. Jacob, al igual que lo que le pasó a su padre Yitzhak, no reconoce la personalidad judía de estos 2 nietos, ya adaptados a la vida egipcia, desconectados de su familia orgánica. Es el prototipo de los judíos nacidos en la diáspora, sobre todo los que tienen cargos políticos o contactos fuertes con los gentiles que les rodean. Y poco a poco van desconectándose de las costumbres ancestrales de Israel. Cambian su modo de vestirse, de hablar, de comportarse. Jacob necesita hacer acopio de sus facultades con la ayuda frenética de su hijo Yosef, que teme por el futuro de su descendencia, para reconocer un núcleo judío que yace escondido incluso bajo la fachada más desconectada del individuo. Pero al fin y al cabo Jacob hace resaltar este meollo, este núcleo tan básico y por lo tanto tan importante, hasta convertirlo en base ejemplar para todos los judíos al establecer una bendición inesperada. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo que Dios te ponga como Efraim y como Menashe. La segunda parte de la parashá resulta un poco desconcertante, ya que comienza con la declaración de Jacob que va a descubrirles lo que les va a ocurrir en el futuro lejano. Pero al leer los versículos nos cuesta mucho encontrar profecías lejanas, sino mejor bendiciones o incluso duras críticas a sus hijos. Tal vez la respuesta resida en el sentido que debemos darles a estas bendiciones o críticas. En ellas reside la identidad de las tribus que van a ser formadas a partir de estos personajes,
o las dificultades con las que van a tener que enfrentarse a causa de unos errores cometidos por sus fundadores. El principal punto referido en este capítulo claramente se refiere al descubrimiento de la tribu de Yehudá, que se convierte en la estirpe real. De aquí va a salir el Mashiach. Los tres primeros hermanos son descartados por circunstancias que ponen en relieve una incompatibilidad básica con el cargo. Sorprendentemente sobresale a continuación la figura de Yosef, que a pesar de ser actualmente el virrey de Egipto, no es aceptado como líder de sus hermanos y a pesar de todo tiene unas características muy importantes para la construcción del pueblo de Israel y para sus misiones en el futuro cercano y lejano. Ambos líderes, Yosef y Yehudá, reparten entre ellos unas funciones que deberán ser complementarias, pero que les cuesta mucho compaginar mutuamente. Ya hemos visto que el profeta Yehezkel habla del injerto entre estas dos ramas de la vid nacional, en la que la tribu de Yosef constituye la parte más sólida y básica, mientras que la de Yehudá es la parte más sofisticada. En la última parte de la parashá podemos ver el desenlace de la historia de los patriarcas. La familia queda en tierra ajena, en Egipto, en unas circunstancias que parecen óptimas y que solo a continuación descubrimos como peligrosas. Ya vimos anteriormente en el capítulo 15 que esta estancia de los hijos de Israel en aquel país era necesaria, incluso imprescindible, para crear el clímax adecuado, el crisol, que les diera al pueblo lo que se está creando, las características deseadas por el Creador del mundo. Jacob es enterrado según su voluntad expresa en la cueva de la Macpelá, pero su hijo, el virrey, que debería tener la misma posibilidad de ser enterrado en la tierra prometida, prefiere esperar junto con los demás hasta el momento adecuado, hasta que todo el pueblo salga ostentosamente del país que les está modelando como pueblo elegido. Les insufla esperanza al decir que al salir tomaréis mis huesos para enterrarlos en la tierra prometida, función que tomó a su cargo el mismísimo Moshe. Aquí termina el primer libro de la Torá, el libro del Génesis, como lo llaman en griego, que significa el origen o la creación. En la literatura judía lo llaman también el Sefer Hayashar, o sea, el libro recto, ya que en él se aprende a comportarse de una forma recta o correcta. Este libro, lo que se aprende de él, debe anteceder a los siguientes, porque en él aparecen las virtudes de nuestros patriarcas, que deben ser el verdadero sentido de todos los mandamientos que aparecen a continuación. En los otros 4 libros de la Torá aparecen los mandamientos, pero necesitamos una base sólida de virtudes, que es la que nos aportan los patriarcas en el libro del Génesis. Por esto, el libro del Génesis es importantísimo repetirlo, leerlo una y otra vez hasta comprender en el mensaje que este libro nos trae. Por ello debemos dedicarle muchísimo más tiempo y muchísima más atención a este primer libro, memorizándolo e intentando profundizar en él, en los distintos acontecimientos, prestando atención a los procesos y al mensaje que contienen, para poder llegar a identificarnos interiormente con la enseñanza divina que debe modelar nuestra identidad, tanto como individuos como miembros del pueblo de Israel. Shalom.